Lección número 8. Formación de la Biblia. El canon. Por la charla anterior ya sabemos cómo comenzaron los primeros escritos de la Biblia. No se escribió toda de un solo golpe, sino que duró su composición muchos siglos. Hoy vamos a dar un paso más y vamos a hablar de la formación de la Biblia hasta llegar al final, a lo que se llama el canon o número definitivo de todos los libros que componen la Sagrada Escritura, tal como los admite y guarda la Iglesia. Me imagino que hoy vamos a seguir con el mismo tema de la formación de la Biblia, tema que en la charla anterior nos quedó incompleto. Sí, por favor. Eran datos que nos ilustran mucho en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Continuamos en la misma línea, como es natural. Y hoy vamos a llegar a la conclusión más importante. ¿Cuáles son, de hecho, los libros de que consta la Biblia? Es posible que hoy, como el día anterior, acapare yo demasiado la palabra. Interrúmpanme con toda libertad cuando lo crean conveniente. Lo haremos, quede tranquilo. Al hablar de los orígenes de la Biblia, vimos cómo los libros sagrados empezaron de una manera muy sencilla, lo más probable en el reinado de Salomón, el siglo X antes de Jesucristo, con las primeras redacciones del Génesis que recogían las leyendas orientales, especialmente babilónicas, sobre la creación del mundo. Es de suponer que ahora empezará Israel con su propia y verdadera historia. A partir de este momento ya no se detendrá la producción literaria del pueblo judío, orientada siempre por su fe religiosa en la misma e indeclinable dirección, la fe en Yahvé. La Biblia se concluirá en unos 1000 años, para ser el faro luminoso de la humanidad. 1000 años, son muchos, pero valdrá la pena, porque no será seguramente para empobrecer la Biblia, sino para que salga enriquecida hasta lo sumo. Sí, resultan muchos 1000 años, puesto que se debió comenzar por el año 970 antes de Jesucristo, con la primera colección del Génesis en el reinado de Salomón, y se debió acabar al final de nuestro siglo I con la segunda carta de San Pedro, que es quizá el último escrito del Nuevo Testamento. ¿Cómo siguió aquella producción literaria de los judíos? ¿La favorecieron los demás reyes como la había favorecido Salomón, el rey sabio, que proponía tantos proverbios y enigmas? Al morir Salomón, el pueblo, hastiado con tanto impuesto para mantener las obras y el esplendor de la corte, se dividió en dos reinos. En Jerusalén, al sur, quedan las tribus de Judá y Benjamín. En el norte se queda Israel con 10 tribus y con Samaria como capital. ¿Va a desaparecer con esto la producción literaria? No, al revés. Unos 100 años después de esta primera redacción sobre los orígenes, en la que da a Dios el nombre de Yahvé, otro autor recoge por escrito la tradición oral que se conserva en el norte, en la que a Dios se llama El o Elohim, el Dios de los padres. ¿Y los judíos de Jerusalén no van a hacer nada? Vaya que sí van a hacer. Otros 100 años más tarde, acabado el reinado del norte por la conquista de los asirios, juntan en un solo libro las dos existentes, y por eso Dios es llamado a veces Yahvé y otras Elohim. Así tenemos ya el libro tan importante del Génesis, primero de la Biblia. ¿Es todo lo que escribieron en 3 siglos?
No, aunque sin coleccionarse todavía, están muchos recuerdos de Moisés en el Éxodo, las gestas de Josué y los jueces, las primeras historias de Samuel y los reyes, aunque todavía falta mucho para que aparezcan en libros terminados del todo y con redacción definitiva. Además, han aparecido ya los profetas Oseas y Amós, Isaías y Miqueas. Se multiplican los salmos y aparecen las primeras colecciones de proverbios. Por lo que se ve mucha actividad literaria. Otro siglo más tarde se escribirá el Deuteronomio, y durante el destierro de Babilonia, los sacerdotes redactarán todo el Pentateuco, que Esdras, en el siglo V antes de Jesucristo, establecerá como ley o constitución del Estado. Pensábamos que el Pentateuco, la ley, la Torá, los 5 libros primeros de la Biblia, habían sido escritos enteros por Moisés, el gran legislador, pero hubo otras manos. Veo que lo van siguiendo todo muy bien. En este siglo V se desarrolla una gran actividad literaria y queda prácticamente acabada la redacción definitiva de la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento y la recopilación de los profetas. ¿Cesó con eso toda la producción literaria? Aunque en los 2 o 3 siglos siguientes vendrá también la redacción última de los libros sapienciales y los llamados Midrashim, o ejemplos edificantes. Entonces, Rosy, mete en estos últimos siglos todos esos libros a los que aludes, Crónicas, Esdras y Nehemías, profetas como Abdías, Joel, Malaquías, Jonás, el Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Eclesiástico, Job, Ruth, colección definitiva de Salmos y Proverbios, Tobías, Judith, Esther. Buena lista, vaya. Al final vienen los últimos libros, Daniel, Macabeos, y ya poco antes de Jesucristo, el libro de la sabiduría, último libro del Antiguo Testamento. Resulta algo difícil guardar en la memoria un orden tan desordenado de libros y fechas, pero me quedo con una cosa bien clara, que todos esos libros sagrados son palabra de Dios, transmitida a lo largo de tantos siglos. Eso es lo más importante. Lo demás son variantes y vicisitudes humanas. Vuelvo a una pregunta mía anterior. ¿Todos esos libros se escribieron en hebreo? Te lo responderé pronto, porque nos falta ver una cosa muy importante. ¿Cuál es esa cosa tan interesante que falta? Casi todos esos libros habían sido escritos en la lengua hebrea por los judíos de Judá e Israel antes del destierro, o en Palestina después del regreso de Babilonia. Pero vinieron los judíos de la comunidad de Alejandría, que realizaron una gran proeza. Y aquí tenemos que hacer una pequeña digresión histórica. Hágala, aunque no sea más que para dar gusto a Javi con historia. Después del destierro de Babilonia y con las guerras sucesivas, el pueblo judío se dispersó por todas partes, lo que vino a llamarse la diáspora, y formaron fuertes comunidades, siempre fieles a su Dios Yahvé. Dieron además origen a los llamados temerosos de Dios, paganos prosélitos que se adherían a la religión judía y que tanta importancia van a tener cuando llegue el Evangelio. ¿Cuál fue el lugar más importante para este desarrollo?
entre todas esas comunidades de la diáspora o dispersión, la más notable fue la de Alejandría, en la costa norte de Egipto. Para tener los libros sagrados igual que los judíos de Palestina, tradujeron la Biblia al griego, llamada de los 70, y compusieron además otros libros en lengua griega, como el segundo de los Macabeos o el de la sabiduría, poco antes de Jesucristo. ¿Y por qué se llama la Biblia de los 70? Nada, por una leyenda bonita de la cual hoy nadie hace ningún caso. Decía la leyenda que se reunieron 70 judíos de Alejandría, sabios, muy piadosos, que se repartieron la tarea. Se encerraron durante 70 días, al final de los cuales estaba completado su formidable trabajo. Esto lo que dice la leyenda. La realidad fue muy diferente. Esa traducción alejandrina se hizo poco a poco y duró desde el siglo III hasta el I antes de Jesucristo. Vale la pena saberlo, pues muchas veces, leyendo las notas de la Biblia, encontramos esa referencia a los 70, escrita siempre con números romanos. Todo esto que dice de los judíos de la diáspora, de la dispersión, sobre todo de Alejandría, ¿cómo hace ver la providencia de Dios? Pienso igual, mucho antes que lo dijera Pablo. Aquí vemos cómo Dios quería que todos los hombres llegaran al conocimiento de la verdad. Además, cómo iba preparando el camino para el Evangelio. Hemos hablado hasta ahora de los libros del Antiguo Testamento. ¿Cuáles han sido las vicisitudes de los escritos sobre el Evangelio traído por Jesucristo? Aquí ya caminamos con pie mucho más seguro, aunque también existen para nosotros algunas dificultades, dado el concepto que los escritores de entonces tenían sobre la historia. Bueno, padre, no vendrá a asustarnos si nos dice que lo que leemos de Jesús en los evangelios son leyendas y no historias. Calma, Rosy. Los evangelistas nos han contado todo lo de Jesús con absoluta fidelidad, pero al seleccionar y escribir, ellos iban a lo suyo, a comunicar las cosas que sabían de Jesús tal como estaban en la comunidad primitiva, relatadas por los testigos presenciales y aplicándolas a la vida de la misma comunidad. ¿Nos podría aclarar del todo este punto tan importante? Lo hago y con las palabras más autorizadas, las del concilio. Los 4 evangelios narran fielmente lo que Jesús, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente hasta el día de la ascensión. Después de este día, los apóstoles comunicaron a sus oyentes esos dichos y hechos con la mayor comprensión que les daba la resurrección gloriosa de Jesús y la enseñanza del Espíritu de la verdad. Los autores sagrados compusieron los 4 evangelios, escogiendo datos de la tradición oral o escrita, reduciéndolos a síntesis, adaptándolos a la situación de las diversas iglesias, conservando el estilo de la proclamación. Así nos transmitieron siempre datos auténticos y genuinos acerca de Jesús. Satisfecha con tales palabras, Rosy, y nada menos que del concilio. ¿Satisfecha? No, sino enormemente feliz. Lo que sabemos de Jesús no son cuentos,
sino las realidades más bellas de la vida del Señor. Pero vayamos ya a la formación del Nuevo Testamento. Todo él escrito en griego. Se lo dicto con algo más de detención. Los libros de que consta, y por libro entendemos hasta una simple carta tan breve como la tercera de Juan, fueron escritos a lo largo de unos 50 años. El primero fue la primera carta de Pablo a los de Tesalónica, quizá en el año 52. Siguieron las otras cartas de Pablo hasta la última cautividad, el año 67, cuando murió en Roma. Los evangelios fluctúan entre el de Marcos, primero, por los años 60, y el de Juan, el último, a finales ya del siglo. Mateo y Lucas escriben entre los años 60 y 70. A las otras cartas de los apóstoles no se les puede señalar fecha fija. Aunque el Apocalipsis figura como el último escrito, es posible que lo sea la segunda carta de Pedro, escrita o recopilada por algún discípulo suyo. ¿Y qué significa esa palabra, canon, que ha sido citada más de una vez como si fuera algo muy importante? Y tan importante porque hay que responder a esta pregunta: ¿cuáles son los libros que tenemos que tener como libros sagrados? O sea, los que fueron inspirados por Dios. Los judíos dicen unos, los protestantes otros, y los católicos otros. ¿Quién tiene la razón? Usted se la dará a los católicos, desde luego. Sí, pero vamos a ver cómo y por qué. Espero ser breve en esta exposición, aunque me extienda algo en ella. Los judíos de los tiempos de Jesús utilizaban la Biblia de doble manera. Los de Palestina se atenían a 22 libros del Antiguo Testamento escritos en hebreo. Los judíos de la diáspora, que estaban extendidos por todo el imperio, utilizaban la Biblia de los 70, o sea, la traducción griega alejandrina, más amplia, con libros traducidos del hebreo y algunos escritos en griego, rechazados por los judíos de Jerusalén. Los evangelistas y demás escritores del Nuevo Testamento utilizaban la Biblia griega. Es notable este hecho. De las 350 veces que citan el Antiguo Testamento, 300 lo hacen con esa traducción de los 70. Era claro que la Iglesia naciente, empezando por San Pablo, aceptaba los libros de la Biblia griega y no solamente la hebrea de Jerusalén. Al venir la Reforma Protestante, Lutero se quedó para el Antiguo Testamento solo con los libros de la Biblia hebrea, aunque al fin aceptó entero el Nuevo Testamento. ¿Y qué son esos libros llamados deuterocanónicos? Esta palabra quiere decir en segundo lugar. Son aquellos libros que de momento no fueron aceptados por unanimidad en la Iglesia, sino poco a poco. Pero tienen la misma autoridad que los primeros, porque unos y otros están inspirados de la misma manera por Dios. ¿Cómo se resolvió finalmente la fijación definitiva del canon? La Iglesia se sirvió de la Biblia entera durante muchos siglos, pero cuando en el siglo XVI
se suscitó la cuestión protestante, vino el Concilio de Trento y de una vez para siempre, basándose en la tradición apostólica y con la suprema autoridad que le ha conferido Jesucristo, fijó el canon de los libros sagrados tal como estaban en la antigua Vulgata latina y que hoy presentan todas las Biblias católicas. Muy claro todo, Padre. ¿Nos va a dictar todos los libros sagrados que forman el canon? No, porque basta tomar cualquier Biblia católica y encontraremos la lista completa, sin ninguna distinción de protocanónicos y deuterocanónicos. Y así resumo hoy toda la lección. Primero, todos los libros protocanónicos y deuterocanónicos tienen el mismo valor, desde el Génesis, el primero que abre el Antiguo Testamento, hasta el Apocalipsis, el último del Nuevo Testamento, que cierra la Biblia entera. Segundo, los libros sagrados se escribieron en conjunto durante unos 1000 años. Tercero, el canon lo fijó la Iglesia en el Concilio de Trento el año 1546, sin distinción de libros protocanónicos y deuterocanónicos, porque todos tienen el mismo valor de inspirados por Dios. La Biblia, libro que es toda una biblioteca, puede suscitar muchos interrogantes históricos, pero de una cosa estamos ciertos, que nos guarda, que nos da la palabra de Dios.